Sorry. Hola, sí, ya. Bájale entonces. No, primero vamos a hacer una intervención. Okay, Ejemplo. okay, Salud. When you want, we can start with your part. I will leave you now the floor. Ay, ¿ha dicho? Cuando quieras puedes empezar. Puedes empezar. Vale. Mira, esta parte sería un poco la segunda parte del taller que empezamos el otro día. So this would be kind of the second part of what we did the other day. Que sería lo que llamamos la experiencia pedagógica en creación. What we call a pedagogical experience of creation. Entonces, lo complicado es hacer esta demostración sin los alumnos, sin los chicos. So it's quite difficult to do this demo without any student here. Entonces, tenemos vídeos y hay vídeos, incluso en Atenas grabamos estas sesiones en un colectivo, en Arsis. So we have a lot of videos, and when we were in Athens, Arsis. No, eso es Atenas, digo. When we were in Atenas, in Greece, we have several videos of these kind of sessions with a collective called Arthis. Que era una entidad que recoge a chicos migrantes. So it's like an entidad, enterprise that collects people, migrant person. Sí. Y hicimos esta actividad para que tanto los Laurinas, Sofía en Atenas y Marco pudieran mostrar a otros alumnos esta metodología. So we did this in order to Marco, Sofía, and Laurina for them to be able to show this methodology to their own students, to their own group of work. Entonces, voy a explicarlo de todas formas. Luego, todo lo que estamos contando aquí va escrito y podréis tener toda la información con todos los links y toda la información. Es una implementación del programa. So I'm gonna say it now, but everything that we're going to do here, it's written and you can find it in the online program, in the computer program. Pero esto voy a hacer una pequeña explicación un poco más práctica y ya podemos pasar a una parte más pues de proyecto, porque veo que quizás lo que más os interesa es cómo hemos puesto este proyecto en práctica, ¿no? So after this short practical demo the show that I'm going to do, we're going to start with this theoretical part, because I can see that you're more interested in this project information, in this project development. Este ejercicio práctico que vamos a hacer lo estamos sistematizando y forma parte de un caso de estudio. So this exercise that we're going to do, we are systematizing it, and it is inside a study that we are doing. Sí. Y tiene que ver con mi interés, igual que Jesús ha hecho la parte, digamos, teórica, social de la sistematización de la metodología. So as you saw before, Jesús did this theoretical part of this systematology. This that we are going to do now is about my own interest. El caso de estudio hace referencia o está intentando sistematizar y comprobar científicamente la validez del proceso de creación como herramienta pedagógica. So in this study, we're going to, through the science, we want to see the validity, like the validity of this experience of pedagogical. Experiencia pedagógica en creación. Joder, eso sí me cuesta. Experience of pedagogical creation. En español suena muy bien. Experiencia pedagógica de creación, claro. Pedagogical experience of creation. We want to see the validity of this through this study in science. Entonces nos centramos en una variable. Científicamente la variable es el déficit de atención.
So we are focusing on this thing that we call TTHD, Y hay un ejercicio coreográfico and we have this choreographic exercise que queremos comprobar que realmente hace que disminuya el déficit de atención en los chicos. and we want to see, we want to verify that this choreographic experience, this choreographic exercise is really like putting down, decreasing this TDAH syndrome. Entonces, por supuesto, es un proceso de creación y este ejercicio coreográfico forma parte de mi búsqueda personal en mi proceso creativo. This is a creative exercise, and this choreographic exercise, it's part of my own work in choreographic studies and in my own creative process. Esta obra, que se llama Danza Hipnosis, voy a pasaros también los links para que podáis ver. Una obra coreográfica. This piece, this show that is called Hypnosis Dance, I'm gonna send you the links so you can see it. Y la hipnosis es también una parte que hemos hecho en el entrenamiento para pensadores en movimiento. So we did this auto self-hypnosis the other day in this training for movement thinkers, or for thinkers in movement. If you remember that, we did this the other day. Forma parte de la investigación, la hipnosis y del entrenamiento. This is a part of our research, part of our training. Utilizo como material gestual, me inspiro en una artista que se llama Bali Sport, que tenéis también los links en el material. So as inspiration, I use this material from this artist called Bali Sport. Bali Sport. You also have this material online. Y concretamente un trabajo suyo que se llamó Body Configuration. Specified on this work that is called Body Configuration that she did. Entonces, tenemos la clase, hemos empezado con el entrenamiento para pensadores en movimiento, que vimos el otro día. So in this class, we start with this training for thinkers in movement, as we did the other day. Después hemos hecho toda una especie de trabajo sobre el esqueleto como apoyo, como estructura que nos apoya, como equilibrio, apoyo, como... After this, we work with our bones structure, the skeleton as a support, as a motor for the movement. Y la siguiente fase entro ya en la parte coreográfica, en la parte de creación. And after this, the next phase is about movement, is about choreography and creation. Ya en el desplazamiento con el esqueleto ya hay una parte creativa de improvisación, ¿no? So as we start moving with the bones structure, when we move through the space, there is a creative experience with this. Y cuando cojo a la persona, habíamos visto que manipulábamos a la persona como una marioneta y todo esto también es una parte de creación, porque esto es una improvisación y forma parte del acto creativo, crear con nuestro cuerpo. So this is also, you remember when we took the person the other day and we start moving the other person as a puppet? This is a part of this creative process, this choreographic and artistic process. Pero sigue siendo parte del entrenamiento porque lo repetimos todos los días. But this is a part of the training because we repeat this every day. Es muy importante que la creación forme parte de nuestro día a día. It's very important that creation is part of our daily or everyday life. Pero, digamos, a partir de aquí ya hablo con los chicos y le digo, vamos a hacer una búsqueda estoy buscando un material para mi obra coreográfica
So from here on, I talk to the guys, I talk to my students, and I tell them, I'm looking for some material for my own piece. I'm looking for a choreographic movement. Vosotros sois los bailarines de esta coreografía, You are the dancer of this choreography. coreógrafos también, You are also choreographers. y vamos a trabajar, crear juntos. And we're going to work together. We're going to create together. Le enseño las fotos de Ballet Sport en un libro o en el ordenador o en el teléfono. I show them in a book or in the computer or the cell phone these photos of this ballet, of this person, this dancer. Body configuration es Bali es trabaja el cuerpo en el espacio. So she works with the body in the space, in different space. Sobre todo en la ciudad y también un poco menos en el campo, en lo rural, pero en la ciudad sobre todo. Most of the time in the city, also in the countryside, but most of the time in the city. Ella con su cuerpo intenta formar parte del paisaje. So she, with her body, she tries to be part of the landscape. Forma con su cuerpo, forma parte de... Intenta introducirse en el paisaje, en los rincones. So she tries to get into the landscape. She gets herself under, in the corners, in the floor. She tries to be part of the landscape. Bueno, habéis visto la foto, aquí tampoco hay mucho, pero hay sitio. Entonces, le pido a cada chico, a cada alumno, que busque 5 posiciones. So I ask every student to look for 5 positions, 5 gestures. Lo que me sorprendía siempre, la obra de Body Configuration es una obra muy conceptual. So this body configuration piece is quite conceptual. Y sin embargo, todos los chicos de todos los contextos lo han entendido súper rápido. And every guy and every kid in every concept, they understood it very quickly. Lo So I'm digo surprised about this. porque siempre hay como una especie de idea de que hay personas que no pueden entender el arte contemporáneo. So I say this because there is an idea that there are some people that cannot understand this contemporary art. Y eso forma parte también un poco de un prejuicio que con proyectos como este queremos evitar. So this is a part of a prejudice that we are trying to avoid. We are trying to break this prejudice with projects like this. Porque como artista he sufrido mucho. As an artist, I have suffered a lot, sobre todo haciendo danza contemporánea, also like doing contemporary dance overall. Intermediarios culturales que decían que su público no entendería la danza contemporánea. So a lot of cultural mediators that were saying, my public won't understand contemporary dance. Contexto más pobre, because there's this underclass or familiarizado con el arte, they are not in touch with art, they're poor. Y que finalmente el arte solo pertenece a una élite. So that finally art just is belongs to people from some kind of elite. Entonces, no. So no. El arte conceptual, el arte más raro, más extraño del mundo puede ser entendido por cualquier persona. So don't think like that, like conceptual art, modern and contemporary art, and the weirdest art that you can think, it can be understood by anyone. Porque en la comunicación del arte no solamente está lo que el artista quiere contar. Because in this communication, it's not just about what the artist wants to tell, sino lo que el público entiende, but also what the public understands, y sobre todo lo que la obra cuenta por sí sola. And also what the piece, what the show is, what the piece is telling itself. Entonces, no hay que tener complejo a la hora de querer trabajar con un lenguaje muy moderno, contemporáneo.
en contextos donde ni siquiera hablamos el mismo lenguaje. No hay que tener miedo de eso. So please don't be afraid of working in such a modern language and think about, oh, so the people that I'm going to show this, that they are not going to understand. Don't think about that. Don't do this. And don't be afraid of using these modern languages, these weird languages. Cuando la obra de arte es buena, por ejemplo, la de Valier Ford, comunica por sí sola. When the piece of art, when it's a good piece of art, like body configuration, it talks itself. It doesn't need no one to talk for it. Entonces ahí los chicos entienden lo de las posiciones en el espacio. So the children, the kids, they understand this about the positions in the space. Le pedimos 5 posiciones a cada uno. We ask them for 5 positions. Y cada uno va a hacer sus 5 posiciones. So they go and they do their 5 positions en el espacio. In the space. Cuando ha pasado un tiempo, ayudamos a algunas personas que le cuesta a lo mejor. So after a time, we can help. If we see some difficulties, if we can see somebody struggling, we can help them. También podemos empezar a ayudarles a trabajar la memoria. We can also help them work the memory, help remembering. Porque tienen que acordarse de las mismas posiciones siempre. Because they have to remember their 5 gestures, always these 5 movements. En el mismo orden. In the same order. Y eso les hace memorizar y alargar su atención, que es lo que queremos. So this activity make them memorize and also lengthen their attention. That's something that we also want. Sí. Cuando tienen estos 5 posiciones, when they have these 5 positions, hacemos, si depende del número, hacemos 2 grupos. We can do 2 groups. O depends un grupo, depende del número de personas que haya. Depends on how many they are, 1 group or 2 groups. Pero es interesante siempre también desde el principio crear el espectador, el público. But it's really important from the beginning that we also try to create this concept about the public, the audience. Porque eso también crea otro tipo de atención. Because this is creating another kind of attention. Y de empatía, de mirar, de pararse a ver lo que hace otro. Entonces crea una especie de escucha, de... This empathy, this listening, this we stopping to see what the other person is doing, we stop and watch. Al mismo tiempo la persona que es observada también se siente que expresa, que se siente... que es foco de interés, aumenta su autoestima. At the same time, the person that is being watched is like her self-esteem is rising. He feels like it is a focus of different looks. Aprende a expresarse, learns how to express, pierde miedo a expresarse. Is not afraid anymore of expressing themselves. Esta idea, esta metodología, esta forma de ver a público, actor, crea por sí sola una dinámica que facilita todo este tipo de... que capacita para todo esto. So this dynamic about public and actor or public and dancer is creating something that is helping us to reinforce this methodology. Bien, pues hacemos 2 tiempos y vamos a trabajar también los tiempos. Entonces, la idea es que las 5 posiciones se hagan en unos tiempos determinados. Por ejemplo, doy 4 tiempos, 1, 2, 3, 4 en una posición y otros 4 tiempos con un redoblado un poco, con un sonido diferente para cambiar de posición. So we're going to work with 2 tempos, like for example, they have to repeat their 5 positions and I give them this tempo like 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para cambiar de posición. And maybe 8 tempos to change their positions and I can do it faster for them to change from one position to the other. Y hay un aprendizaje también del tiempo y del espacio. So there's also this learning about tempo and space. Speed. Los chicos empiezan a memorizar su frase coreográfica en el tiempo, espacio. So they start to memorizing the choreographic phrase
in time and in space. Y como están en grupo, también pueden ser conscientes de dónde están los otros en relación a ellos. And as they are working in groups, they are also like they're being conscious about where are the other partners in the class. Y ya tenemos una primera coreografía. So we have our first choreography. Más adelante podemos intercambiar tus 5 movimientos. So after, like, we can change. Like, I give you my 5 movements, you give me your 5 movements. Tengo mis 5 movimientos, sus 5 movimientos. So I have my 5 movements, her 5 movements. Y de otros movimientos. Y tenemos una coreografía infinita. And we have this infinite choreography. Que vamos a poner en el sitio. So we are putting this choreography in y luego space. podemos ir combinando, pues ahora hacemos mis 5, hacemos las mismas. And we can combine. Y vamos en grupo y una persona hace otras en separado. Hacemos combinatorias de grupos, solos, dúos, tríos. Claro. And now we start combining. We can do as a group, then one person can do a solo within our choreography. We can do duo, three songs. Y más todavía podemos, por ejemplo, también en la trayectoria. Mi primera posición es esta, por ejemplo. And also we can do like from my first position, for example, this is my first position. Y mi segunda posición es esta, por ejemplo. And my second position is in the floor, for example. Pues empiezo a hacer cosas en la parte intermediaria, voy de mi posición aquí a mi posición aquí, puedo sentar, por ejemplo, meto objetos y... So I can start doing things in the transitions. From my first positions to my second positions, I can, for example, take some objects. Mi primera posición es esta, de ese objeto hago una improvisación aquí. So this is my first position, and I go to my second. I can do an impro here to reach my second positions. I can improvise in the transition. Y realmente es bastante, hay muchas posibilidades de desarrollar esta coreografía. So we have a lot of possibilities in developing this choreography. Que hace que finalmente hay el tiempo que los chicos están cada día es mayor, están atendiendo a una like we can do the time the guys are paying attention, it gets longer and longer every day. Porque el problema del déficit de atención, the problem is this TDAH syndrome, salvo si es cuando no es una enfermedad, when it is not a illness, a sickness. Lo hablamos el otro día, es la falta de aprendizaje a atender. So is that they have this lack of, they haven't learned how to pay attention. That's the real problem. Y con este trabajo coreográfico demostramos que es posible cómo aumentar ese tiempo de atención que es necesario para que hagan otras actividades. So with this choreographic training and this choreographic exercise, I can demonstrate, I can show that it is possible to make the time that they are paying attention longer. We can make that time longer in order for them to be prepared to attend other activities. Solo un poco esto, solamente quería comentar un poco sobre la sesión que hicimos el último día. I wanted to talk about the sessions that we did the other day. En Atenas, concretamente. The last other day in Atenas, Greece. Puede ser que cuando queramos hacer esto, ¿no? Hablando un poco, tengamos al principio todavía no estén preparados o no puedan. A veces es necesario siempre improvisar un poco. So maybe I want to tell you that maybe when you want to do this at the beginning, it can be maybe you feel they are not prepared yet, so you need to learn how to improvise with them at the beginning. Porque quizás no estén todavía los chicos disponibles o preparados, o las condiciones no son las ideales porque hay mucha gente,
mucho demasiado, el espacio es pequeño. Because maybe they are not ready yet, that they are not available, or they are too many people, or the space is not ready yet, or is yeah. Entonces tenía anotado lo que surgió el otro día como un ejemplo también. Tuvimos dos grupos en Atenas para hacer este trabajo. So we have two groups in Atenas to do this job, this workshop. Y el segundo funcionó muy bien. Eran niños un poco más mayores y And the second worked. menos niños, el espacio era pequeño. The second worked really well. They were older kids, and the space was small, but it was quite well. Pero el primer grupo eran mucho más chicos y eran más pequeños de edad. But the first group, the space was smaller, and the children, they were younger. Era muy difícil plantear esto en estas condiciones. Really difficult to do this job in these conditions. Y improvisamos algo, no sé, surgió una improvisación improvisamos, porque además empezaban aprovechando un poco los gritos, el ruido. So as they were shouting and there was a lot of noise, we improvised and we did this kind of improvisation with their voices. Empezamos a improvisar sobre los agudos, los graves. Low pitch and high pitch. We improvised. Grupos de mis chicos con grave, con agudos. We did this several groups about people talking in low voices, on low pitches and high pitches. We separate them. A veces, y me lo noto porque me parece interesante que los artistas puedan organizar el caos también. So I'm talking about this because I think it's important that the artist can organize chaos. Y porque también de ahí puede surgir la creación y podemos hacer algo creativo en condiciones difíciles. Because from here the creation can happen, and we can start creating from difficult conditions. Es muy duro a veces porque cuando no hay atención es muy duro poder hacer que hagan algo que pueda durar, que pueda desarrollarse. Si no tienes esa primera, ¿cómo se dice? Un agarre a la atención, ¿no? So it's quite hard at the beginning if you don't feel this support, if you cannot hold to the attention because you're not receiving any kind of attention, it can be really tough and hard. Quizás antes que hacer lo que estamos haciendo ahora, es necesario hacer otro tipo de acción para realmente llamar esa atención y empezar a moldear desde el caos, desde chicos que no atienden, que no son capaces de... So before doing these things that I was showing you before, it's necessary, like we need to move the chaos, we need to organize and start improvising from these guys that have problems for paying attention. So we need to work with this before. Entonces es importante también, es importante que la actitud creativa esté constante. So it's really important for us to have this creative attitude all the time as a constant. Y muy parecido a como jugábamos de pequeño con los... It's really similar to how we used to play when we were kids. Cuando estamos jugando de pequeño, entramos en un juego y ese juego empieza a tener unas órdenes, unas reglas. So when we were kids and we start playing, suddenly the game start having some kind of rules some kind of rules that we understand. Y eso conecta siempre con los chicos. And es muy difícil que no conectes, realmente porque hay otro tipo de problemas, pero... And if you use this, it's very easy to connect. It's going to happen, like this works. This kind of game thing works. It's very difficult for them not to connect with play. Ok, para mí esta parte, si alguien quiere preguntar algo, si no, yo pasaría a una parte un poco más teórica, de material que quiero daros. So I will now go on with this theoretical part. If someone wants to, if someone has any question. Imagina, ¿no está escuchando? Sí, sí. Hola. Hello.
Does anyone have any questions for Salud for the part that she was, or a little bit of what the process was during the during her process or during our process in Athens? Is everything clear? Okay. Yes, everyone says that everything is clear. Vale, pues vamos a entonces, voy a compartir información sobre los proyectos de los que estamos hablando So I'm going to share some information about the projects that we are talking about. y al final podemos llegar a unas conclusiones juntos And at the end, sobre lo que hemos hablado we can de todo el módulo. reach some conclusions about what we have done in all these modules. ¿Os parece bien? Is that okay with you? I Hemos think estado it's hablando, perfect. Is everybody okay with it? Okay, perfect. hemos hablado antes del proyecto Musiker. So we talked before about this Musiker project. Es un proyecto que tuvo una ayuda europea It's a project funded by the European Union. Y fue una ayuda a un prototipo. It was a help to a prototype. Por eso no tuve que contar con otros socios. Digamos, CREATE es un proyecto de cooperación que tiene somos 4 entidades. So Create cinco entidades. Create is a project with 5 entities. Pero antes tuvimos un proyecto europeo con el programa Music Moves. But before we had this European project with Musicers Moves. Y fue la ayuda a una sola entidad, nuestra entidad, el lugar de creación. And our entity was the only one who received that help. Porque la comunidad económica, la comunidad europea buscaba prototipos. Because the European Union was looking for prototypes. Para trabajar con chicos de una edad entre 12 y 16 años. To work with children between 12 and 16 years old. Y entonces aceptaron nuestro proyecto, que lo desarrolla una sola entidad. So they accept this project who is developed by only one entity. Lo presentamos por música, es un proyecto de música, de cómo familiarizar a los chicos con la música. It's a project about music composition, how to get familiarized with this. Y estaba relacionado con el PAC, que es el proyecto que yo hacía ya en Factoría Cultural, el proceso abierto de creación. So this is related to the project that I was doing before, this open creation process. Que tiene más que ver con el trabajo coreográfico, porque yo soy coreógrafa. That is, has to do more with the choreographic work, because I'm a choreographer. Y fue interesante porque unimos las dos artes, digamos, la música y la coreografía, la danza. And was really interested because we could unify, we could came these 2 things together, music and choreography. Un poco como hacemos los artistas cuando yo trabajo con compositores que componen la música para mis obras. Claro, the same thing as we the artists do when we work with composers. For example, I work with composers who compose music, who make music for my pieces. Y decidimos que fuera una composición con medios informáticos. We decided this was a composition with IT. With IT technologies. Porque con las nuevas tecnologías se puede componer sin saber tocar un instrumento en principio. La composición no pasa por saber tocar instrumentos. Because you can do music compositions and you don't need to know how to play any instrument if you use computers. Nos gustaba la idea de que entonces por la mañana estuvimos en 7, con la ayuda pudimos trabajar en 7 centros educativos. So we could work in 7 different school centers.
de dos barrios, uno Polígono Sur y otro barrio también desfavorecido, Torreblanca se llama. Into underclass neighborhoods called Polígono Sur and Torreblanca. Y por la tarde la actividad se hacía en el centro cultural. And in the afternoon, we could do this activity in the cultural center. Y todos los niños podían unir de diferentes lugares, podían unirse en la clase de composición musical. And all the kids, they could come together in the class of music composition. Y al final hacemos una presentación que habéis visto el vídeo donde se pone conjuntamente en el teatro la música y la danza. And at the end, we did this show. You can see the video when these two things come together, music and dance. En este proyecto también participaron varias entidades de mediación. So in this project, other entities about mediation, they participate. La principal es Antena de Riesgo, que es Fundación Atenea, que es una entidad que se dedica a ir por las plazas buscando, o sea, para ayudar a niños que están un poco, pues, no sé, no abandonados, pero... The main organization was Antenas de Riesgo, which is an organization that goes in different squares in town. Están en la calle, son mediadores que están en la calle. So, mediators that are facilitators that are in the street looking for kids that are like doing nothing, ¿no? Niños que están ahí haciendo... Y fue, bueno, que no tienen... Claro. Que están en la calle, que no tienen un poco, no sé, allí no hay muchos parques ni lugares. Kids that they are not in parks or doing extra. Entonces fue esta entidad la que me pidió de alguna manera organizar algo con la música, porque son chicos que tienen un gran sentido musical. So this organization asked me to do something that had to do with music. A good sense of listening and a good sense of rhythm and music sense. Y por eso organizamos los talleres de composición musical. So that's the reason we did this composition workshop. Movilizamos a todo el barrio también, comunicamos, porque una de las ventajas que tiene trabajar en las escuelas. So we involve all the neighborhood because one of the pros that has working with the schools es que los chicos tienen que ir a la escuela. Is that it's mandatory for the kids to go to the school. Y aunque en el PAC, por ejemplo, es muy importante que la actividad que hacemos nosotros la hacemos en el teatro y los chicos van de la escuela al teatro, con lo que se va creando esta conexión. So it's important that you know the activity that we do, this PAC, this open creative experience, is doing in the theater. So the kids come from the school to the theater. So we start to create this kind of relationship between these two places. Porque tiene muchas ventajas el que se puede hacer la actividad en el teatro, porque cambia el sitio donde están normalmente y lo que se hace allí tiene más protagonismo, tiene más importancia. So there is a lot of pros, a lot of advantages that you are doing this exercise and this work on the theater because it's like more important for them, or they are watching a different place, and it's empowering also. Al mismo tiempo también le familiariza con ir a lugares donde se hace cultura, donde se hace arte. Also, they get in touch with places that where art is done, where culture is done. El problema de por la tarde, de la actividad de por la tarde, era que es una actividad donde no hay la mediación de la escuela. Los chicos vienen o no vienen, no es una obligación. So there is a problem when you do this in the afternoon, is that as it's not mandatory, the kids can come or they can decide, they can choose not to come. Entonces, esto plantea problemas, por eso al principio hicimos una gran difusión. So this can give a lot of some problems. So at the beginning we did a lot of
advertising, like a lot of con difusión. otras entidades que ya tienen a los chicos de alguna manera unidos, porque hacen flamenco, porque hacen deporte, porque hacen otras cosas. Hay unas entidades en el barrio que ya tienen a un público, digamos. So we could use the help of other entities, because these other entities, they have their own students, like they know the people from the neighborhood because they do flamenco or they do some different sport. So these entities helps us with spreading on diffusion and broadcasting. Aunque lo que más nos interesa siempre son estos chicos que están en la calle, que no están en ninguna entidad. But the people that interest us the most is those kids, those children that are in the streets and they are not doing any kind of activity in the afternoons. Entonces, para buscar a estos chicos se hizo una convocatoria desde la escuela, donde sí están estos chicos porque tienen que ir normalmente, aunque hay mucho asentismo. So to look for those kids, we start doing this open call in the schools, in the high schools and in the schools, because they do have to go. Even if there is a lot of absenteeism, it's mandatory for them to go there. Hicimos una campaña con los mediadores en todas las aulas para presentar el proyecto para que vinieran por la tarde a hacer este trabajo. So we did this campaign with every tutor, every teacher in the class presenting this workshop for them to come in the afternoons. Y también estuvimos en las calles buscando chicos para que pudieran venir. And also we were in the streets looking for the kids for them to come. La actividad por la tarde se intentó formar un grupo. We tried to create this first group in the afternoons. Y bueno, tuvimos muchas dificultades. We had a lot of difficulties. Primero porque no están acostumbrados a tener un horario, entonces los mediadores tienen que prácticamente ir a buscarlo o hablar con sus familias para que vengan a las clases continuamente. Al principio. On one hand, because they are not used to be on time, so the mediators, the people that were working with us, they almost had to go and look for them in their houses. Aunque la asignatura era composición musical con medios informáticos, planteamos que el inicio de la formación fueran conceptos musicales y cómo componer letras. So even if the workshop was about music composition with computers, at the beginning in the first class we thought about doing this about music concept and lyric writing. El problema que teníamos con las letras era que no había un alto grado de analfabetismo. So the problem that we had, the troubles that we had at the beginning, is that many of them didn't know how to write. They were Sí, entonces los maestros tienen que encontrar realmente métodos para hacer aparecer la creación musical y que no fuera algo que les pudiera aburrir. So the teachers really need to work and need to find some methods for them not to get bored, for them to learn how to create these lyrics. Y fueron momentos duros a veces porque había problemas en formar ese grupo. So this was hard at the beginning because we had troubles and we had problems closing this group, making this group, Los this chicos first group. iban, venían. They come and they go out. Finalmente, después de, no sé, recuerdo, unos 2 meses o algo así, 2 meses o 3 meses. Finally, after two or 3 months, conseguimos hacer un grupo. We managed to do this group. Los chicos estaban allí 5 minutos antes de que empezara la clase. The kids were there at the theater 5 minutes before the class started. Había esa idea de querer estar, se acordaban ya que había una clase, que había esta actividad. They had like this will that they were feeling like doing the class. They were remembering that in this day we have this workshop in the afternoons. Y pasó algo un poco raro que tampoco quiero hablar mucho de ello porque no quiero que tome un protagonismo excesivo. And also this weird thing happened. I don't really want to talk much about it because I don't want this to
to be very like a main thing in the project, but pero hubo un enfrentamiento entre familias en el barrio there was a conflict, a fight between two families in the neighborhood. y descubre que, bueno, que los niños desaparecieron del barrio, de la escuela desaparecieron. And you find out that the kids of one family, they just disappeared from the neighborhood. Y durante casi un mes o 2 meses, con lo que el grupo se deshizo, no había grupo ya. Es como un poco... So we realized that the group was dissolved, that there was no group anymore. Porque hay como una especie de repartición de zonas del barrio, hay toda unas leyes, algo que se nos escapa, pero que en momentos así críticos pues pueden hacer que los chicos no puedan ir al colegio, los chicos no puedan ir a una actividad. Because there is some kind of under the sea laws, there's some secret kind of neighborhood laws that they kind of split different parts of the neighborhood. So this is something that could happen, and we didn't have kids to work with. Entonces, esta primera parte, digamos, fue bastante laboriosa, bastante difícil. So this first part was difficult. Aprendimos mucho también nosotros, como cada día tendríamos que plantear cosas nuevas para ver que esto funcionara. So we learned a lot. Every day we need to find out to make up new ideas to make this work. Y cuando por fin conseguimos esto, por otras razones se deshizo. And when we finally got to get this group, for other reasons, the group disappeared. Entonces tuvimos que, claro, el proyecto tenía que seguir y tuvimos que tomar lo hicimos de una manera diferente. So as the project had to keep on, we decided to do this in a different way. Se hicieron clases, en vez de ser un grupo todos los días, eran un grupo cada día. So instead of doing this one group one day, with this, en vez de hacer un grupo, perdón, la primera parte del proceso fue un grupo que asistía 2 veces en semana. So the first part of the process was one group that was coming twice a week. De esa parte hay unas canciones muy bonitas que se hicieron gracias a las letras, a las ideas de letras que los chicos pudieron we could do 2 very beautiful songs thanks to the lyrics idea that the kids could propose. Se le puso música y letra a estas ideas de los chicos. We could do this music and lyrics from these ideas that the kids had. Pero en la segunda parte se trabajó la metodología del paisaje sonoro. But in the second part we work about the sound landscape methodology. Los chicos traían sus propios instrumentos, they brought objetos, they brought their own objects, instruments, rice, paper, anything that could make any sound. Venían con una entidad mediadora. They come with somebody mediating. Y venían en grupo y era una sesión por grupo. And they came in groups, and there was one session, one group. Y en una sesión componían un paisaje sonoro. And in one session they could create one sound landscape. Y los tenéis todos ahí, y son maravillosos. You have all of them there, they are great. También tenéis muchas claves de cómo la creación comunitaria, conjunta, porque era un paisaje sonoro que se componía entre todos. You have also a lot of keys, a lot of tools of how to compose in group, because there was like one sound landscape that was made by all the group at the same time. Cómo esta creación se iba desarrollando y qué aportaba y qué cosas aportaba a los chicos. You could see how this creation was improving and developing, and how this
what was this given to the kids, to the children? En el sentido de, bueno, de escuchar lo que proponen otros, de darle importancia, más importancia, un poco el tema del... es muy interesante todo lo que se puede trabajar en una creación conjunta, In the sense relacionarnos. in the sense of listening to each other, and it's very interesting how many things you can learn when you are working with people that is working together in the sense of relating and communicating to each other. Y finalmente, bueno, todas estas músicas también formaron parte de la obra coreográfica y musical. This music also were part of this choreographic piece. Tuvimos que hacer para esta segunda parte otra nueva llamada para convocación para que asistieran al proyecto. We had to do for the second phase, we had to do another open call for the people, for the kids to attend the workshop. Se ponía mucho hincapié, se hacía hincapié en que la composición musical con ordenadores podría ser una salida profesional. We did a lot of we really highlight the fact that if you were doing this music composition with computer, it could be your job yesterday. Like it could be a laboral. It could be a future job for the kids. Un poco lo que decía Curro sobre que el arte también es una manera de emanciparse, ¿no? Es otro tipo de salida profesional, de otro tipo de... Y todo esto se hacía mucho hincapié y también se... It was what also Curro was talking before about art as a way of emancipation, as a way of another exit doors. Entonces, en ese sentido, el proyecto era bastante ambicioso porque, bueno, lo llamamos una orquestación, ¿no? De diferentes entidades. It was a very ambitious project because we call this like a orquestación. It's like a lot of different entities coming together, like orchestration, kind of different entities. La formación regular en los colegios, las otras entidades mediadoras. So we have these teatro. We have these classes on regular basis in the afternoon with the school. We have the afternoons on the other hand. Y la formación posterior, la universidad o otras formaciones del empleo y todo esto formando parte de este proyecto. And also like from the universities, they were also like being part in this project. En este proyecto también se ve todas las problemáticas que hemos hablado ya, que queremos de alguna manera dar soluciones, y eso significa un desarrollo del proyecto, de la experiencia pedagógica en creación para atender a problemáticas concretas. So in these kind of sessions, you see also a lot of problematics that you will have to face. So this is a very important part of the project. El diseño de nuevas profesiones ligadas a estas formaciones, ya la composición informática con medio informático, por ejemplo, sería una nueva formación que no existe o existe muy poco. So we were also like giving different kind of occupation, future jobs, because they are not really popular in this context, like music composition with computer. Como la propia formación en experiencia pedagógica en creación, que sería otra formación que estamos proponiendo. And also we are proposing for this job in pedagogical experience of creation. This is also what we are proposing, this workshop, this formation. La idea está esta formación primera, que son unas 30 horas, pero la idea es hacer una formación mucho más larga y con incluso un posible máster en procesos de creación. So this first workshop is 30 hours, but we are thinking about maybe doing a master, maybe doing a very long formation. Pone en relación, por un lado,
como hemos dicho, la rentabilización del trabajo artístico en los procesos de creación, no solamente es el final, sino todo el proceso, con las necesidades y las problemáticas sociales, pedagógicas y de mediación sociocultural. Y este proyecto pone en relación estos polos que hemos dicho. So this project is talking about putting in relationship these two things about emancipation or getting some kind of money with these future jobs, and also at the same time you work with this program of pedagogical experience of creation. Bueno, aquí tengo, ya lo veréis tranquilamente leyéndolo, pero son muchas entidades que se ponen en juego. So you can also read, you will see the papers, so the information about this, but there's many entities that were working together niveles, in many levels. Pero la creación y los chicos son lo más importante, como la base. But creation and children are the more important as a base. Pero luego han salido, pues sale una obra escénica, hay obra musical, un disco. But then we had a piece, a show, and we have a music album. Tutoriales y todo esto que están online. Online tutorials, todo esto an online platform. Alrededor del proyecto. So about this and surrounding this, orbiting this, there is a lot of things growing and developing. ¿Queréis preguntar algo de esto? Do you have any questions? Hola, ¿hay alguna pregunta? Round. Low air. I think there are no questions or Perdona, sí. ¿Dónde podemos encontrar toda esta información? Porque dices que la vas a compartir, pero yo no sé dónde lo estáis compartiendo. Hay todo una... sorry, Salud. Before you answer, could you please let Maria translate? Sí. Yes, she was saying that where is all this information that she's talking about, because she's saying that she's going to share it, but she doesn't know where. ¿En SAP o...? En el Tolkien, ¿cómo se llama? La máquina de herramientas, ¿cómo se dice? Tolkien y Tolkien, En la propia ¿no? plataforma de Create. Están puestos todos los vídeos, en la bibliografía, están puestos todos los links. Y todo esto que hemos hablado, se habla muchas veces porque son, sobre todo en mi módulo, son las referencias bibliográficas y referencias artísticas. So you can find this in the platform. Everything that we are talking, there are many links and many by bibliography, because in my work I talk about this many times. In the módulo 3 tenéis toda la información de este. In the module number 3, you have all this information. Y además estoy escribiendo material e implementando cada sesión. And on top of this, I'm writing more about this material. Tenéis ya de la sesión pasada, tenéis más implementación con más links, más textos. You have more links and more text from the last session that we had. Y hoy tendréis una barbaridad, vamos, que no me da tiempo. And today you will have a lot. I don't have time to talk about all the things that we have for today. Tenéis todo esto, pero si queréis preguntar cosas concretas, así... But if you have any specific question? Hola. ¿Sí? Perdón. Sí, tengo una pregunta. Okay, I'm trying to talk in English for all the people, but if I don't know any word, please help me with the translation. Sí, todo bien. Well, I write one project about music and migration, and it's for me interesting these tips for I have a problem with the el planteamiento
¿cómo se dice? Planteamiento. Sí, ok, entiendo planteamiento. Sí, planteamiento with the explanation, Organization. with the approach. Okay, with animation, with the approach, because I don't know how search these social problems are a necessity of community. How I can demonstrate that the problem is a necessity of communities when I can work these people. ¿Cómo yo puedo, digamos, demostrar que las problemáticas son también, o sea, van dirigidas hacia las necesidades de la población con la que yo quiero trabajar? Y porque, digamos que para mí es un problema encontrar personas que se quieran unir a un proyecto de creación, justamente. Sé que las problemáticas existen porque yo lo puedo notar, pero sí, cuando yo escribí un proyecto y hace unos días hablando con una persona que justamente trabaja en todo lo de sostenibilidad, me dijo, yo sé que existe el problema, sé que lo puedes plantear, pero existe también el problema de que tú demuestres de que ese problema es una necesidad para la comunidad. Y quisiera saber que desde su experiencia me comenten cómo lograron encontrar esa necesidad en las comunidades con las que trabajaron. So she wants to know how she can prove when she's asking for help or when she's trying to do this project, how is she able to prove that the community that she's working with has these specific needs that she knows and everybody knows that they are there, but how does she prove that? Hoy es un poco la intervención de Curro, la he propuesto para que veáis un poco dónde parte mi proyecto. Mi proyecto parte primero de una investigación que se hizo en ese barrio. So I wanted you to have Curro today for you to see that my work is born, this work that I'm talking about is born since from this previous work and this previous investigation research that Curro was doing in a specific neighborhood. Porque el arte de contexto se basa en estudiar el contexto previo para saber qué proyecto creativo, qué proyecto artístico conviene hacer ahí. Because this art of context that Curro was doing is about knowing and studying this community to understand what is the artistic project that is convenient for that community. Es más, haces ese conocimiento previo de la comunidad para saber y trabajas sobre qué proyecto artístico conviene hacer allí. Por ejemplo, nosotros nos reunimos en este campus y se propusieron varios proyectos. For example, before starting the work, we did this previous research, and we met in this campus, and many works were proposed. Hubo un proyecto de hacer un videoclip, por ejemplo. There was a project about doing a music video. Donde contactas con entidades, con diferentes personas en un videoclip musical. Allí había hip hop, flamenco. About hip hop and flamenco, and you talk about with different music entities. Un poco la obra artística pierde un poco el protagonismo del artista y se pone al servicio de la comunidad en ese sentido. So the artist or the piece of art is not about the artist anymore. Is working for the community as a service of the community. Pero finalmente se decidió hacer un fake. But finally we decided we chose to fake, do falso. Un fake. ¿Pero un falso qué? Un
Un fake es un proyecto artístico que consiste en hacer una noticia falsa. So we decided to do a fake. A fake is an artistic project about doing a false fake news. Y se inventó toda una inmobiliaria que iba a llegar allí a hacer una residencia de lujo. So we make all this story about a building that was going to be built there, about luxury buildings. Eso es ¿sabéis lo que es un fake? Do you know what a fake is? Fake, pues eso causó, porque la idea también es que en el arte de contexto Ah, perdón. es también un poco causar realmente un cambio, ¿no? Un arte muy político y cambiar la sociedad. Había muchas reclamaciones desde hace mucho tiempo. So this arts in context is a really political art, because in this place there were a lot of demonstrations before, like people wanted to change. ¿El que querían cambiar? Cambiar un poco la percepción del espacio, del lugar, como gueto, la percepción, ¿no? Que esa especie de, era como una queja constante, ¿no? So there was like a everyday complaint about this neighborhood being a ghetto. Las personas no querían ir allí, los que estaban allí se sentían que estaban... The people didn't want to go live there, the people that was living already there. Una diferencia muy grande entre el Sevilla y el barrio. They felt a very huge difference between Sevilla and the neighborhood. Y el fake hizo remover muchas cosas and this fake was really like was able to move a lot many things. Y a nivel administrativo también tuvo sus consecuencias. And it has also consequences if we talk about in an administration level. Y el director del campus pierde su puesto de trabajo, por ejemplo. And the principal of campus, the campus principal, he lost his job. Por las responsabilidades, ¿no? Hubo mucho revuelo cuando ese es el arte de contexto. De todas formas, para hacer ese trabajo hubo toda una investigación previa, que es hablar con todas las entidades, con todos los habitantes. So in order to do this work, this job, this fake thing that we did, there was a previous research, talking with different entities, talking with the inhabitants, talking with everybody. Entonces, proponemos aquí en esta metodología que los artistas que queráis proponer un trabajo artístico. So in this methodology, we propose for you, for the artist, if you really want to do this project, if we follow this method, conozcáis a estos mediadores. You need to know these mediators. You need to be in touch with the mediators. Que os introduzcan en los lugares para saber las problemáticas, para saber las necesidades también. So that you can know the troubles, the problems, you can be in touch with the real needs of the community. Yo empiezo el PAC porque el teatro donde estábamos presentó unos recursos muy buenos, eran unas salas maravillosas para ensayar. So I start this PAC, this open creative process, because the theater that I was working, it really has a great facilities for us to work there. Entonces, por eso surgió mi idea de voy aquí a ensayar mi obra. So that was the reason that I'm going to rehearse my piece here in this space. Voy a abrir mi proceso de creación a la comunidad que ya conozco porque he visto. But I want to open this to the community that I already know, because I've seen. Los habitantes, los lugares, me he familiarizado con todo eso. I know the inhabitants, the places. I get familiar with all of that. Y tuve un apoyo de las entidades de mediación que me pusieron en contacto con las escuelas, con los centros de día de adultos, con las otras entidades. And also I was supported. I have this help from these entities that get me in touch with schools, cultural centers, organizations. Y a medida que desarrollamos el trabajo, so when we were working in this, era esta entidad que me pedía
me planteaba problemáticas y veía si si mi proyecto podía solucionarlas. So this entity was asking me, or they were showing me different kind of problematic and asking me, is your project able to have a solution for this problem? Y, por ejemplo, donde mejor ha funcionado es en los colegios, Where it worked the best was in schools, porque yo daba respuestas, mi trabajo daba respuestas a niños que no tenían, para los que no tenían otras herramientas. because my work, my job was giving tools for those students that didn't have other tools to. La primera me adjudicaban aulas. They were giving me the whole class. La primera, The whole space el class, primer colegio me adjudicó el aula de educación específica, diversidad funcional. So the first school gave me an class for working specific with diversidad específica, tengo que buscarlo. Diversity. Funcional. Sí, Porque discapacidad. Disabilities, for people with the problems and disabilities. Porque son colegios que están necesitados de apoyo en ese sentido, necesitaban mi apoyo. Because these schools were lacking of support, so they really need me to help with this functional diversity. Otras aulas que me han adjudicado son aulas donde hay niños con problemas conductuales o inadaptación, por ejemplo. Or other people that I was working with, other kids, they were behavioral problem children. Porque son colegios que no tienen muchos medios. Because these schools, they don't have a lot of resource, they don't have a lot of money. Y los tutores de las clases me decían que nuestra actividad le proporcionaba muchos de los objetivos que tenían se cumplían en nuestra actividad. So the tutors of the class, they were telling me that many of the goals that they were having were being reached with our activities. Después también ha funcionado muy bien con centros de adultos. Also, this work really well with adult centers. Con personas que tienen problemas de drogadicción o otro tipo. Yeah, like people with a drug problem or other problems. Pero en concreto el proyecto de música. But specifically the music project. Fueron los mediadores los que nos pidieron que algo. So they were the mediators who really asked us to do something. Y inventamos Musicers. And we create this Musicers project. Creo que si siguen los pasos de esta metodología podrían llegar a hacer proyectos que podrían poner en relación su proceso de creación con una problemática que... I really think that if you follow the steps that this training is giving you will be able to give your own, to share your own creative process with them. You will find the problematics and be in relationship with them. Hay más preguntas. Teníamos aquí para esta última parte como una especie de esquema. Bueno, estamos hablando de las consecuencias. Is there any more questions? Because for this last part, we have this esquema, guía, guide. Para hablar entre todos sobre, bueno, estamos hablando de las consecuencias, similitudes, conclusiones de estas prácticas. To talk about the conclusions, consequences. Cómo hemos enriquecido todos estos proyectos, cómo se van enriqueciendo a medida que se ponen en práctica. How every project is getting better, it is getting richer every time we put this in practice. Y cómo son también los propios participantes los que te van dando pistas.
and how the people that participate, the children and the people that participate, are giving you different kind of clues. El trabajo sobre lo que las habilidades que proponemos son las comunicativas, la de conciencia corporal en una primera fase. The abilities that we are giving about the body consciousness in a first phase. Y luego todo el tema de la mediación, de ser apoyo de formadores, ser apoyo de mediadores, ser apoyo de la comunidad. Also as an artist, how to support the mediators, how to support the community. Como transmitir, bueno, valores, un poco raro la palabra valores, pero bueno, un poco, ¿no? How to transmit some values. Conocimiento, ¿no? Conocimiento. How to transmit knowledge. Y paliar, o sea, las problemáticas como actuantes problemáticas, en este caso el déficit de atención para mi trabajo personal, en este contexto de las cosas más prioritarias era el déficit de atención. How to mitigate different kind of problems. In my case, I could talk about mitigating TDAH. El asentismo escolar con el Musical, por ejemplo, intentamos que al tener la actividad en la escuela y fuera de la escuela y que fueran actividades conectadas, eso hiciera que los chicos fueran más al colegio. Also, with if we talk about school absenteeism, we try to do these different activities in the afternoon and also in the morning, so we could get the kids to go to the school also in the mornings. Y luego otros, el analfabetismo, por ejemplo, es un problema que nos encontramos graves. And we found this serious problem. These people who cannot read or write. Tienes que cambiar la manera de trabajar porque no saben leer ni escribir. You have to change your way of working because they don't know how to write and how to read. Y no un problema solo el tema migración, que son chicos que llegan que tampoco saben el lenguaje. Also about these migrants, people from other countries, they don't know this, they don't know Spanish, they don't know the language from the country they are. Nos encontramos también la falta de participación chicas, que era mucho menor. Also, we saw this problem about girls and women who didn't want to participate. Y por ejemplo hemos creado una versión de Musical para chicas que aún todavía no se ha puesto en práctica. And we create this another version of Musicers, which is only for girls. We haven't done it yet. But... Y finalmente, bueno, un poco eso, ¿no? Cómo intentar que entre todos podamos llevar a cabo las soluciones, dar soluciones entre todos de manera comunitaria, uniéndonos entre todos. And finally, how to solve these problems, how to solve these troubles, and work as a community and work helping each other to solve these situations. Para un poco, pues eso, tener el arte, ¿no? Como en conclusión, ¿no? El arte como una manera de vivir y de tener mayor bienestar, estar mejor and as a conclusion, con nosotros mismos y la propia comunidad. As a conclusion, art as a way of feeling better, art as a way of living and how to be better with ourselves and also with the community. ¿Queréis decir más algo, aportar cosas o preguntar más cosas? Do you have any questions or you have something to say? Okay, I think that from everybody's faces, everything is clear. Yes. Okay, yes. Yes, I think that no one has any more questions, maybe Laurina's or no? Everything is good. Okay, Salud. Do you have anything to add? Because it was
very clear and detailed and rich session. So thank you for that. Muchas gracias por la sesión. Sí, sesión. Por la duración de la sesión. Bueno, And, es importante, no es, son muchas cosas a tener en cuenta. So this is important. There are many things that you have to take into account. yes, Y es muy importante lo que estamos haciendo, simplemente que quiero... And it's really important what we are doing. so yes, and with these words, I would like to thank you everybody for being here today. Thank you, Salud, and our experts also that could not join us for the second part for being here today. And I will give you more details on the next sessions. The next one will be next week on Monday as well, on the 18th of December. But I will give you more details on that. So thank you very much, and see you in the next session. Chao. Bye. Bye bye. Chao, chao. Bye.